Buen día, hermanos. Hoy martes 15 vamos a rezar el Evangelio de San Mateo, Mateo 21 del 28 al 32. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él le respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera, al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, como le dije en ese momento cuando leímos este pasaje, porque se repitió, ya lo hemos leído a lo largo del año, me encanta este pasaje. Me encanta porque viene en sintonía con lo que hablábamos ayer. Jesús, a ver cómo nos quiere, como les dije muchas veces, el Evangelio nos tiene que picar, nos tiene que desinstalar de donde estamos. Nos tiene que mover las estanterías, esas estructuras, ¿sí? Porque si no la palabra no entra, no penetra, no cambia y no cambiamos nosotros. ¿Por qué arranco así? Porque es lo que yo puedo estar hablando y mandando muchos videos, ustedes pueden estar escuchando otros videos, evangelios, meditaciones, ¿sí? Y son muy lindas, Pero muchas veces no dejamos que penetre. En ese momento la escuchamos y siempre pongo la comparación de cuando Jesús habló de la semilla, de la palabra de Dios, ¿sí? Las diferentes tierras. Nosotros, ¿sí? Tenemos que tratar de ser esa tierra fértil. Para ser esa tierra fértil, ¿sí? Tengo que escuchar la palabra y dejarme interpelar. No ponerle trabas, no poner nada de mí, sino que sea todo de Dios. A ver si se lo puedo traducir mejor. Dios acá, cuando habla de que entran primero en el cielo las prostitutas y los publicanos, ¿sí? Es porque ellos se dejaron interpelar. Ellos, a pesar de su vida, ¿sí? Su estructura, de la forma de vivir, ¿sí? Porque uno, cuando vive de cierta forma, ¿sí? Está convencido de que por ahí pasa la vida. Y Jesús dice: estas personas, ¿sí? Escucharon a Juan, ¿sí? Y se dejaron conmover. Cambiaron la vida, dejaron que esa palabra de Juan, ¿sí? Penetre en el corazón. Dejaron sus estructuras, lo que ellos pensaban de la vida, lo que ellos decían: bueno, yo soy así y me voy a morir así. Eso es una traba para la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos cerrando, diciendo: bueno, no, yo hasta acá llego, ¿sí? Porque yo soy así, la vida me hizo así, tengo una historia y no puedo cambiar. Sí, no cambiamos de un día para otro, como muchas veces lo repetí. Es un proceso, pero dentro de ese proceso tenemos que bajar las defensas. Bajar las defensas para que entre Dios. Y acá es algo fuerte que podemos decir, que me lo digo a mí, se los digo a ustedes. Dios dice que no se puede servir a dos señores, ¿sí? Él habla, en ese momento estaba hablando de la plata. ¿Sí? No se puede servir a Dios y al dinero. Pero si yo no salgo de mi yo, de ese yo grande, soberbio que muchas veces tengo, ¿sí? Si yo no lo corro, no va a entrar Dios. O dejo y me convenzo de que soy feliz así y así soy y, ¿sí? Y me la tengo que... no me importa. O lo dejo entrar a Dios. Y ese es el ejemplo que pone hoy Jesús con las prostitutas, los publicanos y los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos decían: por acá va la ley, por acá va Dios. No se movían ni a la izquierda ni a la derecha. Ellos decían: esto es así, esto lo dijo Dios, ¿sí? Y lo hacemos.
Ellos se creían que estaban por el buen camino. Vino el Hijo de Dios y no le creyeron, porque lo que decía el Hijo de Dios era muy diferente a lo que ellos creían. En cambio, las prostitutas y los publicanos, ¿sí?, a pesar de su vida, de que su vida no era pulcra como los escribas y fariseos, se dejaron interpelar y se dieron cuenta de que estaban errando el camino. Y se convirtieron, dice Jesús. Van a entrar primero al cielo que ustedes, porque se dejaron interpelar. Movieron la tierra para que esa semilla creciera. Nosotros muchas veces somos los escribas y fariseos. Creemos que conocemos a Dios, que estamos por el buen camino y escuchamos la palabra todos los días, capaz rezamos el rosario, vamos a la adoración, hacemos un montón de cosas, pero nos habla Jesús, nos gusta lo que nos dicen, pero no lo ponemos en práctica, no nos dejamos interpelar, no cambiamos esa mentalidad. Seguimos diciendo, bueno, yo soy así, doy esto. No está mal, pero Dios, ¿sí?, no es que dice, bueno, dejá de ser vos, sos vos, ¿sí?, pero el que está en el primer escalón es Dios. El que vive es Dios en vos. Era lo que decía Pablo. Era Pablo, con todas las cualidades, virtudes de Pablo. Pero el que obraba no dejaba tanto que salga tanto el Pablo, porque cuando salía el Pablo, era ese Pablo que se fijaba en sí, en sus egoísmos, en su soberbia, en sus gustos, placeres. Ahora cuando lo dejaba a Dios, ¿sí?, que actuara en él, era el Pablo que vemos en las cartas. Dios nos pide eso, que nuestro corazón se asemeje al de Él, que nuestro yo, como hizo la Virgen, vaya disminuyendo, como dice Juan el Bautista. Tengo que disminuir yo para que Él crezca. ¿Sí? Cuando crece Dios en nosotros, con las cualidades y dones que nos dio, vamos a estar cumpliendo el sueño que Él tiene en nuestra vida. Porque si no nos vamos a quedar en la mitad del camino, escuchando la palabra de Dios, haciendo un montón de cosas como hacían los fariseos y escribas. Pero no nos vamos a dejar interpelar por la verdadera palabra de Dios, que es Jesús, que todos los días nos dice, ¿sí?, tenés una oportunidad, podés cambiar la forma de pensar, de ver las cosas de la vida. Ojalá, hermanos, podamos dejarnos interpelar todos los días por la palabra de Dios, para que en las situaciones no obremos como nosotros haríamos, porque eso ya sabemos que muchas veces lastimamos, sino lo que haría Jesús. Y ahí sí, seguro que no le erramos, ¿sí? No le erramos. No importa si somos, como dice Jesús, publicanos o prostitutas, con nuestra forma de vida, vamos a pecar, pero eso no quita de que nos dejemos interpelar por la palabra de Dios. Que eso nos haga cambiar en este proceso, en la vida, nuestra propia vida, para que se asemeje a la de Él. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.